Queridos y queridas del Triángulo de los Cobayos, nuevamente todos aquí reunidos para compartir, para escucharnos, para divertirnos con los relatos y las historias que nos traen hoy el cobayo macho y la cobayo hembra de este triángulo. Cobayos, ¿qué nos traen hoy? ¿Qué nos cuentan? Hola, Cobayito. Muchas gracias por tu saludo y tu bienvenida. Qué bueno escucharte. Cobayis, hello. Hola, Cobayo. ¿Cómo vas? Te veo más alegre. Pues, ¿qué te dijeras? Hay unos estudios neurológicos. Realmente he escuchado en la carreta. No he verificado ni comprobado porque a qué horas. Escasamente me da la vida para respirar. Que dice que en la medida que las personas sonríen o que emulan el gesto de sonreír, van entrenando al cerebro. No lo he terminado de entender, pero el asunto es algo así que si tú estás espichado, pero sonríes, así sea de manera ficticia, como que los músculos de la cara le van diciendo al cerebro, oiga, estamos sonriendo, como que algo está pasando, entonces bajémosle la carga de, qué sé yo, de cortisol que tengamos y empezamos a estar más felices, entre comillas. La cosa es que el cerebro no distingue entre una risa real y una risa falsa. Y como tenemos nuestras neuronas espejo y otros mecanismos sociales de interacción, una forma de ganar amigos es sonreír. Como el cerebro no sabe distinguir entre una sonrisa falsa y una verdadera, tan pronto tú sonríes empiezas a generar endorfinas. Claro, si estás en una depresión clínica, crónica, etcétera, pues te bota una gotita de endorfina. En cambio, si estás en un estado de mosca de fruta haciendo un podcast, pues te alcanza a soltar un poquito más de endorfinas. No, aquí escasamente me da para saludar a los cobayos, saludarte a ti y al cobayito virtual. Yo estaba buscando en redes sociales, yo no sé si te acuerdas cuando se murió el Papa, que empezó todo el mundo a mandar mensajes y ay, se nos murió el Papa y no sé qué. Encontré uno muy gracioso. En un chat de colegios, una mamá mandó, se murió el Papa, pero con tilde. Entonces se murió el papá. Y entonces todos, ¿el papá de quién? Ay, Dios mío. Y primer análisis del chat de los papás. 2, 3 papás que colocaron, ay, ojalá se mejore. Sí, aquí lo esperamos. ¿Se mejora de qué si está muerto? Esa también es una cosa neurológica interesante, Cobayes. ¿Te acuerdas de esta película? Se llamaba Epidemia. Una película muy interesante que hizo la niña del Titanic. Perdónenme, Cobayos, pero cada vez mi anomia está más grave. Ya fui precisamente al neurólogo para eso, hablando de cosas neurológicas. Sé que está Matt Damon. Contagio. En la película hay una escena que es muy interesante porque se acaba de morir la paciente cero. Paciente cero es un ser humano que, aun sin quererlo saberlo, es el primero en contagiarse por un virus o enfermedad infecciosa. Esto puede referir al primero en un brote, el primero en una localidad específica o al primero en toda la historia. El concepto surge en 1982, cuando en Estados Unidos estudiaban una epidemia donde muchos hombres estaban muriendo y evidenciaron que algunos habían tenido contacto sexual entre ellos. Uno de los pacientes, conocido como caso 57, les documentó sus encuentros sexuales y así hallaron una correlación de esta epidemia. Y como el estudio se realizó en California y el caso 57 no residía en este estado, lo marcaron con una gran O que abreviaba Outside of California, es decir, fuera de California. Al presentar el estudio, se interpretó la O como un cero, y así se empezó a hablar del paciente cero y de esa nueva enfermedad que resultó ser el SIDA. Y entonces salen y le dicen al loco, señor, lo siento mucho. Ajá, pues su esposa ha fallecido. Ok, ¿puedo verla? Entonces, cuando una película me gusta, a mí me gusta averiguarme toda la carrera. Por ejemplo, aprendérmele el nombre de los actores, pero es un tema de memoria, porque te digo, puedo recitar la biografía, pero no evocar, como dijo el neurólogo. Entonces le dicen al loco, su esposa murió, y el man, no, pero puedo hablar con ella, y el médico le dice, está muerta. Y entonces los asesores técnicos, expertos, especialistas que vinculan a estas películas, que son unos monstruos, era un médico de urgencias que decía, es la frase que yo más he escuchado en mi vida, porque les acabo de decir que se murió, pero el cerebro no alcanza a procesarlo. La implicación. Dijo, cuando es una persona que lleva mucho tiempo enferma, que en cualquier momento la gente ya está preparada y dice, ay, mierda, se murió. Pero cuando es un accidente o cuando es algo así repentino, lo primero que dicen es, ok, bien, puedo verla, puedo hablar con ella, porque no terminan de procesar. ¿A qué venía esto? Al cuento que te eché. En el chat dijeron, es que se murió el Papa, pero el corrector les colocó la tilde. Entonces no decía, se murió el Papa, sino se murió el papá. Entonces todos, ay, no, sí, que se mejore. Entonces te empezó el Papa de que no sé qué. Y resulta que la mamá, para aclarar las cosas, colocó el Papa de Roma. Y una niña que se llama Roma. Nuevamente la tilde. Entonces el Papa de Roma. Y todos, ay, no, Romita, la niña de prekinder. Efectivamente, una niña que se llama Roma. Qué desorden se armó ese chat. Llega la mamá de Roma. Dice, señora, ¿usted por qué dice que mi esposo se murió? Mi niña está llorando en el colegio porque los amiguitos le dieron el peso. Pero en últimas. Muy gracioso. Todo el desorden que se puede armar por una tilde para la pobre Romita. Yo aprendí que si tengo una hija no le voy a poner Roma. Por una tilde y por los trucos que nos juega el cerebro. Incluso si tiene que inventar información, que es lo que hace cuando, por ejemplo, uno ve estos juegos de percepción de completo con lo que tengas, porque necesitamos seguir adelante. Sí. Eso no es cierto. No nos importa. Tú necesitas seguir. ¿Quiere precisión o rapidez? Yo quiero rapidez. O sea, la evolución no se gana con precisión, compadre. Entonces, sí, esto es rápido. Hágale. Pues, Cobayo, mi objeto de hoy nada tiene que ver ni con la con la introducción. Es un objeto cultural de los míos. Universal, geográfico, trascendente, histórico. Me puse a reflexionar en
eso porque había contado los cobayos y a ti que ya aprendí a manejar. En el capítulo como 10 les dije que había empezado el curso. Ya por fin el Estado colombiano me ha considerado lo suficientemente irresponsable para darme un pase. Como hemos madurado, te hemos visto Exacto. madurar, te recibimos siendo una cachorra de chofer. Pues ahora soy un chofer muy cachorros en la explicación más colombiana del asunto. Teniendo en cuenta eso, cobayo, ¿qué Sí. objeto crees que puede hacer? Cobayo, de manejar y que sea universal, la rueda. Pero muy aburrido porque entonces, pero mira que las ruedas también son un objeto cultural interesante, pero más que cultural me parece que es un objeto de innovación No interesante. es que sea aburrido per se, sino que ya está muy trajinada. Ah, Pero no, la ya- mirada que tú le puedas poner en innovación es interesante. Ay, ¿Qué no, otra me cosa? canso. El turismo, viajar. Pero acuérdate que es un objeto. Tienes razón. Voy a empezar entonces por hablar del mío con unos ejemplos para que lleguemos a ellas que va a ser muy fácil. Es un tema re denso. También encontré un mundo en este objeto confluye ¿Hay teorías de ingeniería. conspiración? Porque si hay teorías de conspiración, entonces está completo el tema. Debe tenerlas, yo no las encontré, porque el objeto cultural que se respete tiene su teoría Tiene de su teoría de conspiración que lo conspiración. sostiene, Sí. que lo magnifica y que lo populariza. Si usted tiene objeto cultural y no le tiene su teoría de conspiración, usted está No muy tiene, mal. no tiene objeto cultural completo. Tiene objeto culto. Bueno, te voy a contar como unas anécdotas que encontré en la exploración para llegar al tema. Este es un ejemplo en Japón, en los 70. Imagínate que para la construcción de mi objeto, tú sabes que los japoneses son juiciosos, unos tesos para diseñar, ejecutar proyectos, tener una sensibilidad por el cumplimiento muy bárbara. Entonces dijeron, para que nos rinda hacer esta tarea, vamos a empezar con dos equipos. Un equipo empieza por el inicio y otro equipo empieza por el final. Y nos encontramos en la mitad. Ya Y sé. arrancaron, ¿ya sabes qué son? Aquí hay uno apodado de la línea. Es cerca, pero no. Ay, pensé que eran los túneles. Pero es cerca. Sigue siendo sabueso de la De historia esa porque por ahí listo. va. Y empezaron a camellar cada uno en una montaña. Allá te dije todo. Mm. Y empezaron a trabajar desde extremos opuestos. Y cuando llegaron al centro, Se completamente descachados. Lo que veníamos diciendo ahorita, bueno, ¿usted quería rapidez o efectividad? Pero Eran muy rapidez. cerebrales. Sí. Muy cerebrales. Entonces, si no es por abajo, es por arriba, puentes. No, cobayis, Ay. estábamos cerca. Estás a milímetros, mejor dicho. Hay otra. Esta la construyeron a manito en una ciudad que se llama Wolyang, en China. No encontré de cuándo es la historia. Imagínate si este país es grande y está en un espacio que en muchos lados es inhóspito y llegar es una cosa jodida. Imagínate cómo será en China. Que no sé cuántas veces Colombia cabrá en China. Eso debe ser Sí. como que unas 20 veces. Entonces, en uno de esos pueblos que estaban súper aislados y que caían unos palos de agua torrenciales, cada tanto 13 aldeanos trabajaban en ese objeto hasta que venían las lluvias, les tocaba esperar y volver a trabajar. Y cada vez que tenían que hacer ese objeto, se demoraban por lo menos unos 5 años. Eso era una maldita desgracia. Eso era como la piedra de Sísifo, pero en mi Sí, objeto cultural, pero- a lo chino. Y ¿Una hay carretera? otra, una carretera, cobayis. Hoy vengo a hablar de las cachetellas. Por los años 70 del siglo pasado, los 13 habitantes de los montes de Taijiang, en China, que tenían el prestigio suficiente para hacerlo, se dedicaron a construir un camino llamado Carretera de Túneles de Wolyang, o Wolyangdong, en chino mandarín. Y a la fecha, sus 1.2 kilómetros de largo y sus 4 metros en su tramo más ancho, es considerada una de las más peligrosas del mundo por su altura y construcción tan artesanal. Y por cierto, el territorio total de China equivale a 8 veces y media la extensión total de toda Colombia. Te voy a contar la última anécdota que traje Sí, ya dale, que dale. estamos en esta. Divirtámonos, sí. Esta se llama la autopista A1 en Reino Unido. Es una zona particular donde el verano puede llegar a ser tan caliente que el asfalto se ablanda y los neumáticos se quedan pegados, se hunden o en el mejor de los casos dejan marcas como si fueran plastilina. Últimamente lo que han tratado de hacer es poner cubiertas de arena para evitar los daños que hace el calor. Sencillamente la carretera se cierra. Entonces yo dije, Dios mío, las carreteras son una cosa mucho muy importante. Me parece un objeto cultural brutal, cobayo. Me puse yo a reflexionar. Uno no les pone cuidado. Para que haya una carretera deben pasar varias cosas. Primero, un tránsito de gente o de animales, porque hay una carretera en Australia que le llaman la carretera de los canguros, porque efectivamente los canguros se desplazaban por ahí, que también ese es un lugar maravilloso para vivir. Sobre todo si tienes fobias, recordar el capítulo de las fobias, a las Sí. arañas, insectos, serpientes Y y demás animalitos. recontra. Y primero tiene que haber un tránsito de una comunidad. Vamos a empezar por la comunidad. Vamos a empezar por los canguros, pero también de humanos, moviéndose de un lado a otro para que la carretera exista. Me acordaba de Serrat y de Machado que hablaban de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo dije, pues tienen toda la maldita razón. ¿Cómo más se hace el camino si no usándolo? Claro, salvo los ríos o salvo las rutas que diseñan los animales también por temas geográficos y de supervivencia. Una carretera solo es posible, primero, por un tema de comunidad. Segundo, por un tema de tecnología. Tenemos evidencia y hallazgos arqueológicos de más de 6.000 años en cualquier civilización poderosa. Los babilonios, los egipcios, los chinos, todos. Porque era una comunidad que tenía unas necesidades no solamente de desplazarse de ellos, sino de mover cosas.
cosas. La otra cosa que pensé es, eso tiene que tener una tecnología asociada. Se ha encontrado que más o menos hace unos 4000 años empiezan las primeras calles empedradas porque empiezan a hacer tránsitos de carros con ruedas. Entonces ya no es solamente pasar los cristianos, todavía estaban muy tempraneros los cristianos. Por ejemplo, lo que hay aquí en Chichén Itzá o en Machu Picchu son caminos de piedra. ¿Por qué? Porque estaban diseñados para el tránsito bárbaro, animales, carros cargados, personas cargadas. De verdad que la carretera es un gran objeto cultural. No encontré la etimología de carretera, pero la encontré en inglés. Way, highway y roadway. Way viene del latín vejo, que significa yo llevo. Pues hombre, claro, la carretera para qué es para llevar. Y a su vez, eso es derivado del sánscrito va, que significa llevar, ir o mover. Ahí está el desarrollo geográfico, el desarrollo histórico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo lingüístico. En torno a un comportamiento de comunidad que se desplaza. Claro, es porque la carretera es para eso, para mover. Obviamente las carreteras son resultado de los desarrollos tecnológicos, porque una cosa es que yo cargue mis cositas a lomo o que las mande en un burrito o en un caballo, y otra cosa es que yo diseñé carros con ruedas que van cargados con un peso particular y pues no aguantan para llevar de un lado al otro. Eso hace que la carretera funcione más eficiente, más fácil, más ligero el recorrido. Ya hay asociados unos principios de eficiencia que también me parecieron bárbaros. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del capítulo de las llaves y las cerraduras? Sí. Entonces yo dije, claro, la carretera solo es posible con las ruedas. Si la rueda no se desarrolla, qué ganas de andar pavimentando caminos y de andar poniéndole piedras y lo demás. Si hay otra evidencia de que somos humanos, que hay carreteras. Y fíjate que tiene su teoría de conspiración. Ahora que caigo en cuenta, ¿te acuerdas que cuando empezaron los detractores del viaje del hombre a la luna, hablaban de que había unas carreteras en la luna y que no, claro, allá está habitado, y que después vino la NASA a decir, no, venga, lo que pasa es que hay como unos temas de aridez, cuántos años llevan así, que se suponía que antes había ríos y que dejan marcados por la erosión un conjunto, y todo. pero no es que haya un conjunto residencial en la luna con su respectiva vía de entrada y de parqueo. Y el respectivo Mira celador. Entonces no los dejaban entrar. Sí. ¿A dónde se Los dirige? dejaban entrar, pero te revisaban el bolso. Un momento. Sí, que siga. En uno de mis 2 trabajos, la mayoría son chicas, son vigilantes y son muy tranquis. Pero es el único lugar de trabajo que yo he tenido en la vida donde las chicas vigilantes son tranquis. En los otros lados uno le dan ganas de ir. Como, me permite el bolso, claro, meta la cabeza y lo cierro con usted adentro. Con mi cocodrilo que tengo allá. Entonces, carreteras. Y las carreteras fueron mejorando porque también la tecnología del desarrollo de las ruedas fueron mejorando. Hay antecedentes de ruedas en el año 5000 antes de Cristo en Mesopotamia que se utilizaban especialmente para fabricar cerámicas. Como que el movimiento para el torno y lo demás, y ahí derivaron ese movimiento para desplazar cosas. Lo de siempre. Conocimiento, necesidad, creatividad, ciencia para poner en funcionamiento una cosa que hizo llevar a la especie hasta donde estamos. Pues lindo, muy lindo en términos históricos. La embarrada es que la mayoría de las fuentes tienen estudios muy eurocéntricos. Uno debería estarse buscando, qué sé yo, los estudios de ingeniería civil en Ruanda, en Mongolia, porque la mayoría de lo que hay. Qué sé yo. Esto amarra un poco también al capítulo en el que conversamos del manejo del agua. ¿Te acuerdas, Kobayashi? Sí. Entonces, que cómo las carreteras las han puesto en lugares donde no tienen que estar, porque no respetan los ciclos de la naturaleza. Entonces, ay, la carretera se inundó. Pues claro, idiota, si usted la hace 20 centímetros por debajo del humedal y la pone encima del humedal, pues ¿qué cree que va a pasar? Pues le cae encima. Pero que la mayoría, si no todas, de las comunidades indígenas tenían diseñadas sus carreteras de manera armónica con el ecosistema. Carreteras que cuando llovía y se inundaba, pues nos vamos en balsita. Cuando ya están secas, nos vamos a patica o mandamos los animalitos. Con el auge de la industria carbonera y la explotación del carbón de nuestros amigos del Museo Británico, que seguramente también se robaron la idea de las carreteras. Sí, obviamente. Se habla de primer antecedente de carreteras como las conocemos hoy en día. Fue en 1765 con el señor John Metcalfe, que hizo la pendejadita de 290 kilómetros de carretera, porque el Parlamento aprobó una ley que autorizaba la creación de fideicomisos de peajes para construir carreteras financiadas con peaje. Entonces, con más veras un elemento cultural. Geografía, historia, conocimiento, política, eficiencia, innovación. Y te falta fútbol. No sé si lo tienes después, pero también tiene fútbol. Y rock and roll, Coballito. Porque resulta que todos los caminos conducen a Roma. Y la Roma es un equipo de la capital de Italia. Oye, de hecho, creo que yo no he escuchado de la Roma. ¿Qué fue que el Inter ganó? Ese está ahorita fuerte con Lautaro Martínez, pero no, la Roma está de alitas caídas. De lobos caídos. Se le murió el Papa. Es que se le murió el Papa. Papito de Roma. Es que se le murió el Papa. Es que el Papa me caía también, que estoy seguro que si escuchaste chistes me morí la risa. Además que le gustaba mucho el fútbol. Sí, eso le decía yo a un amigo, y los argentinos iban de malas. Primero esa crisis económica tan brava. Luego llega este petardo del Milei. Se les muere el Papa. Solo nos falta que se le parta
parta una pata a Messi. Saludos a los amigos argentinos que nos escuchan. Y no queremos que se le parta una pata a Messi. A mí me cae bien Messi. A mí no tanto, pero bueno, no le deseo ningún mal específico, como dice Bow. Entonces, fíjate que en ese momento lo que se planteaba desde la ingeniería y la arquitectura de las carreteras es que la carretera debería tener buenos cimientos, un buen drenaje y una superficie lisa y convexa para permitir que el agua de lluvia se escurriera rápidamente hacia las hojas laterales. Si pensamos en las carreteras de mi ciudad, no tienen buenos cimientos, no tienen drenaje, las superficies no son lisas y son cóncavas las malditas. Y esto lo dijeron los británicos en 1765. Llevamos 800, 900, casi 300 años y aquí no hemos aprendido a hacer carreteras. Es que es nuestro primer día. It's our first day. Cuac, 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 cuac. Yo sí creo. Unos años más tarde, un señor Pierre-Marie Jérôme Dressaret fue el primer enfoque científico. El otro lo hizo como puro pulso y como venga, eso tiene que tener estas condiciones, pero esto le metió como un tema de enfoque científico pensado en temas de materiales. Entonces él decía, lo primero que hay que hacer son rocas grandes, cubierto por una capa de rocas más chicas y encima una grava pequeña. ¿No era apellido Entonces, Stone? Solo pensaba en piedras grandes y piedras chicas. a partir de lo que él plantea, se extrae un principio que es como muy frecuente en la construcción de carreteras, que es el tema de las subbases o las capas de bases, que tiene que ver con un principio de la física que es transferir el peso mismo de la carretera y el tráfico al suelo, que permite distribuir el peso uniformemente y que no que cuando se pare un carrito en una esquina, eso se hunda y la el otra otro no. se levanta. Muy piloso el mar. De allá para acá como que las innovaciones han sido naturalmente en temas de materiales. De hecho, hay unas apuestas de desarrollar carreteras con neumáticos para hacer uso de los neumáticos, que son una cosa muy berraca de aprovechar sí. nuevamente. Y creo que hay algunos experimentos en zonas veredales y demás, pero no conozco largas extensiones con ese material. Pasando a eso, quiero hablar de carreteras particulares, así como escuchamos de los pobres japoneses que empezaron por un lado y por el otro. Hay unas carreteras construidas en lugares que son absurdamente inverosímiles. Los coballitos que sean curiosos pueden echarle un googlazo a carreteras más largas del mundo y van a encontrarse con unas fotografías y unas cosas que uno dice, qué bárbaros. Lo que me da a mí más argumentos para decir la carretera es un gran producto cultural diseñado para la comunidad. El paso Soji en la India se construyó en 1947 por fines militares. Está ubicada a 3.530 metros sobre el nivel del mar y enlaza las regiones de Ladakh y Cachemira, que ahorita están en bonche como raro. Ahorita hace Entonces, 45 años, Coballo. Realmente es ahorita hace 78 años, porque tan pronto se retiraron las tropas británicas que controlaban a manera de colonia esta zona, tanto India como Pakistán se independizaron. Y Cachemira, que era un principado de mayoría musulmana, regido por un Maharaja hindú, decidió unirse a la India, a diferencia de la mayoría de musulmanes que se unieron a Pakistán. Y actualmente sigue siendo una zona en disputa entre Pakistán e India, e incluso China, que tiene control de una parte de esta franja. el asunto tiene que la carretera está en el borde, en el filo de una montaña. Y dicen que manejar por la carretera es genial en verano porque puedes ver unas vistas increíbles, pero que por la misma posición geográfica en la que está, siempre hay nevadas que son bárbaras y se espera que haya una carretera nueva, alternativa a esta carretera después del 2030. Es una carretera que hace la unión entre los dos lugares en 4 horas. Se espera que la nueva carretera lo haga en 15 minutos. Hay una carretera en Rusia que se llama la carretera de Kalima. Le dicen la carretera de los huesos. Naturalmente está en Siberia, porque de dónde más puede venir tan romántico nombre. La construyeron en 1930 unos prisioneros de la prisión de Gulag. Entre 250.000 y 1 millón de presos murieron durante la construcción de la carretera. Están enterrados debajo de la carretera y alrededor de ella. Haciendo un paréntesis, invitaría a los coballitos a que googlearan también esa prisión de Gulag. Tienen unas prácticas supremamente fuertes y unas historias cargadas de mitos urbanos y también de ejemplos muy enriquecedores de lo que puede pasar en Siberia. Es de las cárceles más fuertes del mundo. No me lo quiero imaginar, pero es que si hablamos de Siberia, que con temperaturas de menos de 40 grados, uno dice, ¿qué cuernos hacemos allá? Es una cárcel y que hagan carreteras. No me lo vas a creer, pero cuando trabajaba en la cárcel, el coordinador jurídico de unos personajes mafiosos muy importantes, lamentablemente, en este país, decía, ¿qué hace toda esta gente aquí, caray, perdiendo el tiempo? Mira, toda esa juventud desperdiciada, sáquenlos afuera a picar piedra y a construir carreteras. Tal cual me lo dijo yo. Claro, doctor. Habría sido hermoso decirle, ay, tal cual como hacen en la Rusia socialista. Yo sé que Rusia no es socialista, lo sé, pero él no. Otra es la Interestatal 95. Dicen que es la carretera más mortal de los Estados Unidos. En el 2019 tuvo un promedio de 15 muertes por cada 100 millas. La carretera tiene más o menos 3.100 kilómetros de largo y es la principal autopista que une la costa este con la costa oeste. Tiene 50 veces más accidentes automovilísticos en promedio que cualquier otra carretera. Imagino que esa vaina es una recta, imagino que la gente se confía, se ronca, se estrella. Hay algo de eso, pero si hacemos un top 5 de las causas de accidentalidad más comunes en esta autopista sería así. Número 5, la fatiga, principalmente en camioneros. Número 4, condiciones climáticas. No todos se preparan o tienen experiencia en manejar bajo la lluvia, niebla, nieve, hielo y tormentas. Número 3, conductores distraídos por el celular y otras distracciones mentales o visuales. No mirar el camino o no prestar atención.
Número 2. Exceso de velocidad, que genera maniobras muy bruscas y poca capacidad de reacción. Y número 1, y ganador total, las paradas repentinas. El auto-stop y frenar o estacionar sin la precaución debida. Esta otra, orgullosamente latinoamericana, es el Camino de la Muerte, la carretera de los Yungas en el norte de Bolivia. Busquen las fotos. De solo mirarlo ya da terror. Es una carretera de tierra de 64 kilómetros que tiene un solo carril, pero funciona en 2 vías. Muy latino. La construyeron en 1930 otros prisioneros bolivianos, con una accidentalidad altísima. Y algunos tramos de la carretera solo tienen 3 metros de ancho. Tiene curvas cerradísimas, no tiene barandilla, no tiene señalización. Y en algunos tramos hay cascadas que caen sobre la calzada. Así, bien lindo. La carretera panamericana, que es la autopista más larga del mundo, según el libro Guinness, tiene casi 30.000 kilómetros desde el Océano Ártico en Prudhoe Bay, Alaska, hasta el extremo sur de Sudamérica. Pasa por 14 países y el único tramo sin pavimentar. Vamos a decir que no son solo temas políticos, pero por temas geográficos, que en el espacio del tampón del Darién, que son unos 90, 100 kilómetros, que por las mismas condiciones geográficas es imposible de pavimentar. Hay otra que me parece súper linda y algún día en la vida tendré que ir a conocerla. La carretera transiberiana, una ruta de 11.000 kilómetros y solo atraviesa Rusia. O sea, semejante potrero de país no es posible que una de 30.000 kilómetros que une Alaska con la Tierra del Fuego, y estos miserables, ellos solitos hacen la tercera parte. Alcanza a tocar los océanos Atlántico y Pacífico, o sea, y hay lugares de la carretera en la que ni siquiera hay gasolina disponible. Esas son como las carreteras para que las conozcan y les echen un ojito. En el contexto nacional hay un mito, no sé, no pude encontrar información para decir que era cierto. Hace parte precisamente de lo que hablábamos antes de empezar el podcast Coballi, de la colonización y los colonizados, y es la carrera séptima en Bogotá, que es nuestra vía más emblemática y más antigua. Dicen que su origen se remonta al siglo XVI. Dice que es una carretera que sencillamente era una vía de arrieros y que siguieron extendiendo la vía por ahí. Pues no, señor, no era ni vía de burritos ni vía de arrieros. Era el camino indígena real que conectaba Santa Fe con Usaquén y con Tunja. Acuérdate que para los indígenas esos tránsitos tenían unos puntos de peregrinación, unos puntos de ritual. ¿Quién sabe quién fue el desgraciado que me dijo que como lo habían hecho indígenas eran burros o qué sé yo? Porque aquí estamos de clasistas en este querido platanal. Cuenta la leyenda, que creo que no es tan leyenda, si un burro coge camino, por ahí es el camino. Si era camino y detrás burro, va era un camino bien hecho. Cuando no hay para burro se contrata ingeniero. Saludos a los ingenieros. Y sobre todo si son civiles. Y si tienen burro, salúdeme al burro también. La última era el camino real de Honda Santa Fe Bogotá, de 155 kilómetros, y con nuestra geografía pues eso era un gran mérito. En la época de la colonia era la ruta comercial más fuerte del país. Conectaba la capital con el puerto de Honda del río Magdalena y naturalmente era vital para el comercio del oro, otros productos del interior y la costa atlántica. Esa es mi historia de las carreteras el día de hoy, Coballito. Muy progresista, muy de desarrollo, muy de ingenio, muy humano. Tu tema del día de hoy, como me quedé con la parte musical después de la futbolística, me quedé con mi burrito sabanero y camino de Belén. Porque el burrito hace el camino a Belén. Total, sin burro no hay camino y se hace burrito al andar o algo así. Bien interesante tu tema, porque creo también que otra de las características de tus temas, además de ser universales, tangibles, etcétera, etcétera, son cosas que están y damos por sentadas, y en esta literal le pasamos por encima y a veces ni cuenta nos damos. Recordaba yo un ejercicio lúdico que se hizo en una carretera, si no estoy mal, nórdica, donde para disminuir las velocidades de los conductores en las carreteras colocaron stickers de huecos. Sí, lo supe. Entonces de nada, no pasaba nada, pero ayudó mucho. Compararon con letreros de pare, con paso a nivel, con cruce peatonal. No había nada que detuviera tanto y generara mejores resultados que los stickers de huecos. Solución bastante económica, práctica y divertida dentro de todo. Cuando hablabas de la carretera que se derrite, ahí va otra leyenda urbana, pero entiendo que no es tan leyenda, que es cierta, ni tan urbana. En Barranca Bermeja grabaron una película colombiana que se llama La Deuda, si la memoria no me falla, y tenían que atravesar un puente. Ese puente colgante se calentó tanto que al terminar de cruzar el puente, los actores iban sin la suela de los zapatos. ¿Te acuerdas, Coballis, que alguna vez nos tocó ir a La Dorada? La sucursal de Barranca Bermeja. La parte fría de Barranca Bermeja. Que tú y yo estábamos sentaditos ahí esperando en la calle cuando empezamos a escuchar un ruidito y empezamos a ver las piedras saltar en el asfalto del calor. También muchas veces los ediles pueden ejecutar ciertos presupuestos. Era usual que se utilizaran para construir carreteras en la entrada de sus casas o mejorar el pavimento de sus espacios. Así hubiera uno lleno de huecos, ellos mandaban a cambiar el propio porque, desafortunadamente no es una leyenda urbana, sino una realidad bogotana. Así como hay carreteras para koalas, aquí hay pasitos para animales. Ay, sí. Pasando por Doradal, veo muchos. Yo sé que hay en otros lugares del país porque este país es biodiverso. Me parece una cosa súper bonita. Alguien lo tiene en su cabeza y empezó a meterle la ficha a esto. La teoría conspirativa, además de la que encontraste, es la teoría de los aliens, porque toda tecnología que hagan los humanos viene de los aliens. Entonces, si hicieron pirámides, son los aliens. Si se inventaron la rueda, se alimentaron los aliens. Como tú dices que no hay carretera sin rueda, entonces la carretera es de los aliens. Para mayor información, buscar a Alf. Sí, seguramente Alf sabe mucho de teorías conspirativas de aliens. O a la teniente Ripley, esa sí sabe de aliens.
Alf es el protagonista de una serie familiar norteamericana del mismo nombre, cuya trama se centra en la caída accidental de la nave de Alf, llamado en realidad Gordon Shumway, en el patio de una familia promedio norteamericana. Y la teniente Ripley es el personaje protagónico del clásico cinematográfico Alien, el octavo pasajero, de 1979, dirigida por Ridley Scott, donde una nave comercial del futuro recibe una señal de auxilio y se desvía para atenderlo hasta un planeta desconocido, donde descubren que no es un llamado de auxilio, sino de advertencia para que nadie aterrice allí. Entonces son atacados por unas entidades extraterrestres voraces que parasitan a otras formas de vida, y la teniente Ripley, brillantemente interpretada por Sigourney Weaver, es la única que sale con vida. Bueno, ella y un gato. Alguna vez trabajé haciendo una caracterización de jardines infantiles en Bogotá, y uno de los que yo visité estaba bastante lejano en las montañas circundantes de lo que es la Bogotá que todos conocemos. Recién empezaba el Transmilenio en esa época. Allá me decía la persona que me atendió, muy bonito, muy maravilloso, pero acá no lo sabemos, porque nosotros ni siquiera tenemos acceso. Nos tocaría coger un transporte para llegar al que nos lleva para llegar hasta el Transmilenio. Entonces a nosotros sencillamente nos excluyeron, donde las vías también son una forma de exclusión, y eso me llevó a pensar algo. Yo realmente no comulgo mucho con el señor presidente y sus políticas, pero cuando Petro fue alcalde de Bogotá, fue la primera vez que en la Secretaría de Movilidad les dio por pensarse el impacto en la inequidad social que pueden tener las vías bogotanas, eso cómo impacta en la generación de riqueza, la pobreza, etcétera. No comulgo, pero tiene mucha razón, mucho sentido y tiene mucha lógica. Como aquí, la cosa es tan diversa, acá en cambio yo soy pan Petro, pero Caballo y yo nos queremos y seguimos adelante. Sí, a pesar de nuestras petrodiferencias. Esta es como una pregunta que te quería plantear, yo decía no sea abusivo, entonces no sé, te la quería plantear como a largo plazo, como para pensar y de vez en cuando traerla. Algunas yo escuchaba que los conocimientos humanos son algo inevitable. Cuando Leibniz saca sus leyes, ya había matemáticos que iban para allá. Cuando Charles Darwin escribe la teoría de la evolución de las especies, él no la quería publicar porque él y su esposa eran muy católicos y él, digamos que evolución contra creacionismo pues no iban. Alguien más la iba a publicar. Él dijo, no, pues ya, si la va a publicar alguien más, si yo llevo años estudiando esta vaina, pues no voy a perder mi trabajo, y la publicó lo más rápido que pudo y la publicó primero que el otro. Pero ya había alguien más trabajando en eso. Y a partir de esos ejemplos y otros más, las leyes de Newton, la innovación tecnológica es inevitable en el ser humano, y si no la hace uno, la hace el otro, y nos es connatural, a diferencia del arte. Si la Capilla Sixtina se la encargan a otro artista, sería otra vaina. Si Fernando Botero no hace gordas de esa manera, sino que por un accidente deja de ser escultor y se vuelve chofer, nadie habría llegado a ese estilo que él desarrolló. Si Van Gogh, por lo que fuere, no hubiera pintado lo que él pintó, nadie más lo hubiera hecho. Es decir, la ciencia y el desarrollo tecnológico y su perfeccionamiento es inevitable, y el ser humano llega tarde o temprano, pero el arte no. Pregunta ahí como abierta. Nosotros estuvimos en competencia en Chile, una agility con el perrito, y nos alcanzamos a volar el cajón del Maipo que queda en los Andes. Me parece que la parte de nosotros es muy linda, es muy variada. La de ellos es impresionante, es imponente, es wow. En el cajón del Maipo nos fuimos a una zona que se llama La Yesera, a un laguito, y la ruta para llegar es bien curiosa porque tiene de todo. Viene en carretera, pasa a piedra, después pasa como un camino de échese la bendición y cierre los ojos, después pasa un camino, también es de 2 vías y no cabe sino un carro en unos pedazos, vaya bajo su propio riesgo. Después hay un señor que te colabora de manera espontánea diciéndote hasta dónde puedes llevar el carro. O sea, es una carretera muy latina que lleva un espacio muy lindo. Es como ese recuento histórico y de ejemplitos que tú ponías todos en un solo trayecto. Latinoamérica. Es que del Río Grande para abajo. Todos somos el mismo pueblo de criaturas mágicas. Cuando hablas de la carretera estadounidense más asesina, recordaba algún performance, un artista, no recuerdo su nombre, le dio por embellecer una carretera interestatal con sombrillas, con paragüitas amarillos. Ah, sí, señor. Lo tengo en la punta de la lengua. En California. Resulta que no calculó que obviamente al ser una carretera interestatal las velocidades son de 100 millas por hora o por ahí cerca. Obviamente los carros levantaron esas sombrillas y eso se volvió un atentado contra animales, humanos, carros y todo lo que se atravesara, porque calcula una sombrilla, un instrumento metálico. Cristo. Eso. Cristo. Yo sí decía, tiene un nombre religioso, pero no acuerdo cuál es. E hizo ambos ejercicios en Japón y en California. Pero en Japón las hizo azules. Gracias, suplente de coballito virtual. Yo, virtual. Resulta que la carrera séptima hasta hace unos años tenía un reversible. Me parece los inventos más ridículos del ser humano. Mi esposa trabajó en una oficina por la séptima y vinieron unos españoles a la oficina de ella. A las 5 de la tarde salían divertidos a mirar la séptima. Porque decían, estos se van a matar. Mira ese viene todo, ese no se ha dado cuenta. Claro, los que vienen, estoy antes de que se me acabe el tiempo, todavía son las 4:59. Contra el que sale en la reversible, no, ya son las 5:01, yo tengo derecho. Y se encuentran de frente el uno contra. Era un espectáculo macabro, suicida. Latinoamericano nuevamente. En todos los sentidos. Como recomendación literaria, entonces me voy a quedar con una artista chilena que se llama Diamela El Tit. Totalmente recomendable todos sus libros. Diamela El Tit escribe una novela, llamémosle, que se llama Sumar. Es de las cosas mejor escritas que yo he tenido en mis manos, Coballo. Ni siquiera había escuchado al autor. Muy buena. Échale un ojito cuando quieras. ¿Cómo se llama? Diamela El Tit. Vio parte
parte de la dictadura y todo. Muy, muy, pero muy buena y muy, pero muy recomendada. Y su novela Sumar a mí me gustó mucho. Es como un recorrido por la ciudad, van por las carreteras y empieza a hacer juegos de palabras como es. La novela se llama Sumar, que es el nombre de una empresa que está como... Esta parte va a sonar a ciencia ficción, guiño, guiño. Está desconociendo los derechos laborales y los derechos de todos y le está pasando por encima a todos. Entonces hay una huelga contra esa empresa, pero esa empresa resulta ser un monstruo corporativo, no un monstruo Pero corporativo. pues igual. Sí, es que es así. Empieza con juegos de palabras de cosas que tienen varios significados. Habla mucho de la monedita, porque están marchando hacia el Palacio de la Moneda, que es el Palacio Presidencial de Chile, pero también van pidiendo moneditas. Sumar es el nombre de la empresa, pero también a la medida que van caminando por Santiago, la gente se empieza a sumar en la protesta contra Sumar. Tiene un montón de simbolismos muy latinoamericanos, muy dolidos, muy inteligentes, muy bien hechos. Eso pienso de tu objeto cultural. Yo la única recomendación que tengo es que tienen que ver Cars, que todo gira en torno a la Ruta 66. Cars es un clásico. Que yo creo que la carretera realmente tiene una historia similar en Estados Unidos. La película sí recoge esos elementos históricos de la carretera que ya fue reemplazada por una de esas gigantes autopistas gigantes. Exacto. Sí. Es otra película también llena de simbolismos, pero gringos. Muy bien, coaches. Mi objeto cultural está presente en algunas partes de tu objeto cultural. Por ejemplo, si hablamos de carreteras en Bogotá, mi objeto cultural está presente. Pero si hablamos de carreteras en Medellín, mi objeto cultural no está presente. ¿Listo? Rolos. No, como acá no hay paisas ni allá hay rolos. Pero coaches, de proporciones más abundantes. Eso sí. ¿No son rolos? No. El término paisa se refiere a los nacidos en Antioquia y el eje cafetero en general, pero en especial Medellín, y es el apócope de la palabra paisano, es decir, persona nacida en un mismo país, lugar o terruño, y se popularizó su uso en esta zona al final de la colonización antioqueña, es decir, sobre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando arrieros y colonos solían saludar con la fórmula «Hola paisano», cuando se encontraban con gente de su región, y con los tiempos se simplificó a paisa. El término rolo, por otra parte, viene de la época colonial colombiana, cuando los españoles solían burlarse de los que respectivamente llamaban mestizos, nacidos en estas tierras, que en la sabana de Bogotá tenían una forma muy particular de pronunciar la letra R, que en vez de hacerla vibrar, la pronunciaban de una manera muy enrollada, y por eso muy rola. Y así quedó el término rolos y rolas para los nacidos en Bogotá. Ahora, rola en México y otros países centroamericanos refiere a una canción, término aparentemente derivado de la palabra rock and roll, pero esa es otra historia. Como decía una de nuestras escuchas fieles, Sandra, cuando decía, ¿es el ñero un objeto cultural? Es un concepto, o sea, objetos, no, tampoco. El concepto del ñero y la ñeritud sería un objeto Exacto. cultural. Pero mira lo que tú acabas de decir, el rolo. Entonces, ¿es el rolo un objeto cultural? Es un concepto cultural, hay muchos conceptos culturales corriendo por ahí. Te voy a dar pistas de mi objeto, ya teniendo en cuenta eso, de que mi objeto está presente en las carreteras bogotanas, pero no en las carreteras paisas. Mi objeto cultural es musical si va después de la primavera. Si lo divides, enloqueces hasta las calculadoras. Si lo tienes absoluto, detienes todas las partículas. Cuando uno de mis objetos mata a otro, los contadores se alegran. En el fútbol, mi objeto cultural es una mala noticia, pero en el agility es lo mejor. El superlativo de mi objeto cultural son los pollitos. Y cuando juntas 5 objetos culturales de estos en Hawái, obtienes un policía. Ay, qué horror. Mi objeto cultural como muerto es un perro. Y en la serie John Sheldon debatieron si mi objeto cultural existía o no. ¿Cuál es mi objeto cultural? El cero, cobayo. El cero, muy bien. ¿Qué te llevó a esa conclusión? Me convenciste con el cero pollitos. Es el superlativo. Cuando no hay nada, hay 0 pollitos. Pero no entiendo por qué hay ceros en Bogotá y no en... Porque las carreteras en Bogotá van por números. Entonces tú puedes pasar por la carrera 30. Ahí hay un 0. En Medellín las carreteras tienen nombre. Entonces no hay ceros. Si es en los paisas ahí tienen más parceros. Bueno, pero las carreteras no tienen parceros. Vuelvo y juego, las de Medellín sí deben tener un montón cuello. Es posible. Y en términos lingüísticos, Brasil debería tener muchos parceiros. Del portugués, parceiros, que en español sería amigos, compañeros, cómplices o pares. Muy bien, coño, vamos a hablar del cero. Vamos Del a cero y hablar del número I. Eso es más elitista. Vamos a hablar solo del par cero. Matemáticamente, el 0 hace parte de los números enteros y está justamente entre el -1 y el 1, aunque entiendo que no hay consenso absoluto entre matemáticos y estudiosos en poder afirmar si pertenece a los números naturales, entendiendo que los números naturales son los que nos permiten conocer la cantidad de elementos de un conjunto. Los que están a favor dicen, ahí se incluye el conjunto vacío. Contar y controlar son parte de los verbos que han surgido en este podcast. Para algunos son la motivación de la existencia del cero, poder perfeccionar sistemas para contar, medir y controlar. Aunque aparecen comunidades como los babilonios y los mayas, estas dos comunidades y otras tantas que lo utilizaron antiquísimamente, lo tenían principalmente para un valor posicional de un número, es decir, poder separar grafemas y diferenciar un 58 de un 508. No existía el cero como cero para hacer operaciones, etcétera, sino que era para distinguir y poder hablar de números más grandes. Esto no sucede en los números romanos, por ejemplo. Al escribir los números no te vas a confundir con o sin ceros, por eso ellos no vieron la necesidad
necesidad de incluir el cero. Los babilonios, que utilizaban ese cero, como digo, de manera posicional, lo tenían desde el año 2000 a.C. Y para los mayas, que también lo tenían posicional, lo hicieron sobre el 36 a.C. Se dice que el primer cero, como tal, con todas las de la ley, vestidito de gala, entrando a las matemáticas duramente, nace en la India en el siglo XI. Y ese cero fue el desarrollo o evolución de un concepto filosófico de ausencia, cortesía del matemático y astrónomo Brahmagupta, porque en su libro Brahmasphutadisanta, que se traducirá como la doctrina de Brahma correctamente establecida, perdón por mi terrible hindi, Brahmagupta opera con números negativos y con el cero, y parece ser pionero en ambos campos matemáticos. Brahmagupta le dio un valor propio, valor nulo, a este número cero, y lo definió de la manera siguiente: es el resultado de sustraer un número a sí mismo. Sobre el año 876 aparecen las primeras notaciones del cero en algo diferente a operaciones matemáticas, en textos indios de esa época del año 876, para hablar de cantidades de árboles en un jardín. Tenían que utilizar el cero, no, aquí hay 0 árboles. El cero era escrito de manera más pequeñita que el resto de los números y se colocaba en la parte alta, como un superíndice. Di tú, como se marcan los exponenciales, x a la 2, ese 2, así anotaban el cero en ese momento en la India. Saltemos ahora a Leonardo Fibonacci. Él es el que lo lleva a Europa en el año 1200, con todas sus propiedades ya definidas, y él lo llamó zero. Y mira que hicimos el mismo ejercicio lingüístico. Vas a ver por qué. Así como tú hiciste con el güey, yo lo hice con el zero, en veneciano, que se derivó del céfiro italiano, y a su vez el céfiro italiano se deriva del cefirum del latín, que proviene del árabe cifr, que surge a partir del shunya, nacido en el sánscrito. Tu ñoña, yo más ñoño. Ambos creo que llegamos al sánscrito, ¿no? Sí, tal cual. ¿Por qué la demora de 400 años entre que la India lo tenía ya activo y Europa esperó a que Fibonacci se lo metiera por los ojos 400 años después que en la India ya lo conocían? Principalmente porque en Occidente hubo una oposición vigorosa y hasta violenta frente a los conceptos que implica el cero, la nada y el vacío, y por supuesto sus opuestos, el infinito y lo incontable, porque esto amenazaba muchas veces a los dogmas o supuestas verdades que cimientan poderosos pensamientos, ideas y proyectos humanos. Realmente es mediante comerciantes islámicos, para los cuales el cero era una bendición porque en el comercio ayudó muchísimo, es mediante estos comerciantes que saltan las barreras impuestas en la Edad Media. Entre las trabas y aranceles que le pusieron en Europa, por decirlo de alguna manera, al cero para impedir su llegada, incluían los argumentos que decían los florencianos. Ellos prohibieron el cero y los números arábigos, porque es que resulta que el cero para ellos promovía el fraude, porque el cero se podía transformar fácilmente en un 9 o en un 6, y adicionalmente se pueden agregar tantos ceros como se quiera para inflar un precio de manera arbitraria por parte del vendedor. Es decir, para el mercader de Venecia, que fue una de las recomendaciones literarias, para el mercader de Venecia promedio, podían vender algo en 9 liras, no sería, no sé, la unidad de medida de esa época. Este es un trabajo para el caballito virtual. Durante buena parte de la Edad Media, esto es de 1284 a 1797, la poderosa Venecia acuñó y circuló el sequi, también llamado ducado veneciano, que era fabricada en oro y tenía mucho prestigio por todo el Mediterráneo e incluso más allá. Si algo costaba 9, el mercader le podía poner un 0 y valía 90, y otro 0 y valía 900, y otro 0 y valía 9000, y nadie se iba a dar cuenta. Ese era como el argumento de que la inflación corría por cuenta del mercader. Suena bastante impráctico y bastante improbable si le ponemos un poquitín de lógica. Y a mí se me ocurre que vale para cualquier número, porque bajo esa lógica también se le pueden añadir cualquier otra cantidad de números, por ejemplo unos o 9 o 7, para alterar el valor. No solamente era válido para el cero. Fibonacci escribe un libro ligado a este podcast. Escribe el libro del Ábaco. Hicimos un capítulo del Ábaco, y en ese libro habla del cero y trae las ideas del matemático indio, y también trae las de Muhammad ibn al-Khwarizm, que se relaciona también con nosotros por el capítulo de los nombres. Al-Khwarizm, famosísimo matemático, que también llevaba 400 años de ventaja manejando el cero. Descartes, ya sobre el siglo XVII, fue el principal jefe de prensa del cero en Europa, porque lo usó como punto central y de referencia obligada en sus gráficos de coordenadas, conocidos como planos cartesianos, entre los ejes X y Y. Siempre es un cerito. Una vez instalado en Occidente, el cero está presente ya en las matemáticas, los algoritmos, el cálculo infinitesimal, el mundo financiero, la geometría proyectiva, la relatividad general, la relatividad especial, la medición en diversos campos, la mecánica cuántica, las tolerancias en ingeniería de precisión, la termodinámica, el electromagnetismo, en programación aritmética posicional y hasta en la inteligencia artificial generativa multimodal, entre otras cero infinitas aplicaciones. Se llevan mención especial los mesopotámicos del año 700 a.C. y los olmecas sobre el año 30, por haber manejado el cero posicional. Los olmecas además tenían un cero que iniciaba la semana. La forma de nombrar la semana también iniciaba con la notación de el cero. Y para echarnos un poquito más atrás, otra mención especial, Ptolomeo llegó a presentar el cero como un signo de puntuación, pero realmente no encontré cómo era entendido el cero como signo de puntuación. El cero se conoce como un número par, porque matemáticamente un número par es un número entero múltiplo de 2, y 2
por 0, 0. Luego 0 es múltiplo de 2. Además, entre los enteros hay una constante y es que se alternan un impar y un par, un impar y un par. Y resulta que tanto 1 como -1 son impares. Si el 0 está entre ellos, por definición, es un número par. El profesor matemático y periodista argentino Adrián Paenza ejemplifica la irracionalidad de dividir por 0 de la manera siguiente. Si yo entro a una tienda donde todo cuesta 1000 pesos y entro con 1000 pesos, me puedo comprar un objeto porque 1000 sobre 1000 igual a 1. Si hacen una rebaja y ahora todas las cosas cuestan 500, me llevo 2 objetos porque 1000 dividido en 500 nos da 2. Pero si todo es gratis, es irrelevante cuánto tengo. No hay ninguna operación que hacer, sencillamente cojo todo y me largo. Por eso dice que es imposible dividir por 0. No tiene sentido. De entre todos los números arábigos, el que menos cambios ha sufrido en su escritura es el 0. Es un círculo que se puede interpretar como un hueco o algo así, pero la verdadera razón es su concepción en la India. Ella le imprimió la lógica de esta región y por eso el 0 es circular, porque es la representación de una serpiente, esa que se muerde permanentemente su colita, de la eternidad, porque se relaciona con el eterno ciclo de la vida que marca uno de los más importantes hitos en esa cultura: las reencarnaciones, el devenir, la eterna existencia. 0, 0, 0, la serpiente mordiéndose la colita, un círculo. Recuerdo en el semilejano año 1999 el pánico del Y2K. Este pánico surgió de la suposición más o menos infundada de que todos los aparatos controlados por computadoras o programados de alguna manera iban a fallar catastróficamente, desde las torres de control hasta los destapadores de botellas. Para más referencias, ver ese documental que se llama Especial de Halloween de los Simpsons número 10, que expone fielmente... Gran documental. Muy bueno. Tiene unos momentos dramáticos de una transposición artística impresionante. El personaje de Homero es totalmente creíble, sobre todo cuando se le derrite la cara, es muy bueno. En ese documental se habla del miedo al Y2K, así tal cual lo pensaba la gente. También, para referencias de ese documental, es el mismo capítulo en el que hay un Flanders que es hombre lobo y una China que es atacada por el vendedor de las historietas. La base del miedo del Y2K era que nadie, jamás, en ningún lado y ni por un segundo se había permitido pensar en el cambio de milenio y específicamente en el cambio de nomenclatura que implicaba, porque se pasaba de años, iniciando siempre con el 1, 1982, 1999, 1970, etcétera, etcétera. A partir del otro milenio se iban a hablar de años que empiezan con 2, año 2000, año 2010, año 2002, año 2005, etcétera, etcétera. Esto no se había considerado principalmente porque hacer ese desarrollo de tener más capacidad en los años y darle la posibilidad a los contadores de los años resistir esto iba a gastar más memoria, y la memoria era un aspecto crucial en los aparatos de los años 80 y 90 cuando empezaron como a estandarizar que no tenían en cuenta el año 2000. Finalmente solo se reportaron cositas anecdóticas con ese Y2K, casi sin relevancia, y muchas personas salieron a atribuirse el haber salvado a la humanidad del apocalipsis por el cambio de numeración. Lo que sí es cierto es que se invirtieron más o menos, mal contados, en todo el mundo unos 214.000 millones de euros en prevenir los desastres del Y2K. Pasaron miles de bobaditas, pero te escogí algunas. El Observatorio Naval Gringo y el Servicio Nacional de Meteorología francés indicaban que la fecha era el 1 de enero de 1900. En Japón, una planta nuclear disparó una falsa alarma. Bueno, esa sí alcanza a dar miedito, pero era falsa. En el Reino Unido y Alemania fallaron unos cuantos datáfonos. Se puede vivir. Y en los Países Bajos, la cadena pública que estaba haciendo el conteo regresivo para el cambio de año de 1999 al 2000, en el momento en que pasaron las 12 de la noche, se le distorsionó un poco la imagen, pero cuenta la leyenda, y ves, ahí viene la leyenda urbana que tiene que tener todo objeto cultural. Aparentemente esa cadena lo hizo intencionalmente para remarcar el problema que iba a haber con el Y2K, pero que realmente no fue nada que hubiera pasado en estricto, sino que fue intencional. Saliendo del Y2K, acá en Colombia recuerdo un problema que hubo con una señora que cumplió 100 años. Ella estaba afiliada a la EPS, que es nuestro sistema de salud, pero el sistema en ese momento, estoy hablando de hace unos 25 años, el sistema solo soportaba 2 dígitos. Entonces la señora, después de cumplir los 99, aparecía con 0 años, lo cual la sacó de muchas cosas, porque no podía estar en el programa de adulto mayor con 0 años, no podía recibir subsidios por adulto mayor con 0 años, no podía ir a sus terapias físicas porque tenía 0 años, estaba recién nacida. Eso sí me parece un problema mucho más serio que el Y2K. Por esa señora tuvo que voltear mucho, ella y su familia. Voltear se dice en Colombia cuando se deben hacer gestiones o trámites engorrosos que implican dar muchas vueltas, en el sentido literal y en el sentido figurado. En cuanto a la representación gráfica del numerito 0, los babilonios lo pintaban como 2 paticas de pato, tal vez es la representación más diferente. De resto, pues los mayas lo representaban como una conchita ovalada colocada ahí hacia lo ancho, y a veces era un espacio vacío sin grafemas. La mayoría de los habitantes del mundo en la actualidad adoptamos la forma circular para representarlo, tal vez porque tiene un trasfondo tan potente, una lógica tan fuerte como le imprimieron los indios en esos primeros 400 años en que nadie los quiso manejar, pues ellos le metieron su lógica y pues la terminaron imponiendo, creo yo. La recomendación literaria es 0, la biografía de una idea peligrosa de Charles Seife, cuya línea narrativa es muy parecida a la de este episodio. Entonces se va al origen místico filosófico del 0, a los retos que implica en el mundo medieval, a los retos que está presentando en los cambios de milenio y demás, y finalmente todo lo que se implica a futuro en temas como la astrofísica. Entonces un recorrido de cómo el 0 es complicado para los que se resisten a ciertas ideas y que quieran o no revoluciona el mundo porque existe y porque es el 0. Ese es mi objeto cultural, Kowachito.
coballito. Pues cero cobayes. ¿Qué más dice Tiene uno? cero ¿Ah? cobayes. Qué objetazo. Me parece un súper objeto cultural caballito. Y no me extraña nada que sea lo que tú dices. El cero solo puede ser resultado de una cultura tan profunda Y como la irse cultura tanto a sí india. misma, que se mire hacia adentro y... Me parece increíble tu objeto. Cuando empezaste a hablar del cero, yo lo primero que pensé fue en la ronda del cero, ¿te acuerdas? Ay, qué tonto Ay, es sí. el cero, que no sabe lo que es. La ronda infantil del pobre cero que vive sufriendo porque no sirve para nada. Y los ceros mueven el mundo. No es posible pensar un código binario sin el cero. Sería código Yo unitario. creo que no hay un día de ninguna persona en este mundo hoy en día que al día no tenga una interacción con el cero. De cualquier manera va a interactuar con el cero. ¿Cuánto Claro, vale eso? 1.000 pesos. Ahí hay 3 ceros. sí, imagínate eso, si es el trasfondo político tan hijo de madre. El cero en todo lo que significa la ausencia, la nulidad, la nada. Yo no creo que haya nadie en este planeta que todos los días reflexione sobre el vacío y la nulidad, pero lo tenga que usar tanto y que tenga un sentido tan negativo del vacío y de la nulidad. Había un humano, pero ya se murió, que se llamaba Jean-Paul Sartre. Bueno, no falta el enfermo. El cero lo tenemos todo el día, lo manoseamos, lo cascamos, cero, cero para aquí, cero para allá. Pero a lo que yo quiero ir es cómo de alguna manera banalizamos ese cero que tiene una carga tan profunda como es el vacío y la nada misma. Pero es que sucede que la nada misma es el sentido de todo. Los estudios cuánticos y toda la física cuántica hablan de que van al cacharrito más chirritico, chirritico, chirritico que hay en el planeta y no encuentran nada. Lo que hay entre esas cositas chiquiticas y chiquiticas es vacío. Y a nivel Entonces, macro es lo mismo. Hay un muchacho aquí, un astrofísico que tiene un podcast muy chévere que es Shot de Ciencia. Él habla de que él es especialista en el espacio intraestelar. Él dice, eso es tan ridículo como decir que el que estudia el mar estudia el espacio interpescado. Resulta que ese espacio interestelar, cuando lo miras, gran parte es nada, gran parte es vacío. O sea, a lo grande y a lo chiquito, no somos nada, cobayo. exacto. Y entonces llegaste a donde yo quería llegar, porque eso me recuerda cuando yo estaba en el colegio, alguna vez tuvimos esas clases de filosofía griega, que era lo que más le La enseñaban clásica. a uno. Me acuerdo del análisis del cero que mencionabas, porque el profe hablaba, creo que eso también es un concepto indígena, habla de lo macro y de lo micro, de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Y entonces eso nos para de una vez a entender, por ejemplo, la teoría del fractal. Entonces yo digo, esa gente era muy tesa. ¿Cómo es posible que tuvieran tantas neuronas y a uno le hayan dado tan poquitas? Porque es de verdad una comprensión del universo, no un tema de tamaño, porque es que los seres humanos tenemos también nuestra cabeza muy reducida a unas categorías, porque es que nuestro Eso. cerebro piensa así, nada que hacer, volvemos a hablar del Bueno, cerebro. sí, Y cómo nos engaña, eso me abruma un montón. Se Entonces, que si cuestiona uno incluso. sí, pero ¿cómo? ¿Pero por qué a mí? ¿Y a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se me ocurren esas cosas tan interesantes? Yo tengo una inteligencia más intuitiva y más lingüística. A mí me cuesta mucho. Por ejemplo, cuando ponen cualquier ejercicio de lógica, Juan y Pedro construyen un muro. Juan construye 7 metros de muro en 2 horas. ¿Cuántos metros construye? Yo soy como que ahí me toca hacerlo muy intuitivo el dibujito. No sé. Leo, mi esposo, tiene más desarrollada su habilidad matemática. Para él es muy fácil todo eso volverlo una ecuación, volverlo una fórmula. Y eso es algo que me parece brutal con el cero. Porque yo puedo entender con mis 2 neuronas prendidas el concepto de vacío desde lo filosófico y transpolarlo a lo matemática en la que no hay nada en términos numéricos. Pero que estos degenerados matemáticos sean capaces de hacer y de equiparar y construir sobre la nada misma, no sea enfermo. Usted es un alien. Me parece un súper conceptazo, cobayes. A eso volvían. La nulidad, el vacío. Estaba yo pensando en el código binario, en la programación. Por joder, quítale un 1 y ponle un 0. Y es lo mismo, porque entonces ahí en el código binario esa ausencia de señal es brutal, pero vuelve y juega. Porque puedo entenderlo desde un modelo filosófico, desde un modelo humanista, desde un modelo de la comprensión de lo que significa ser humano, pero de ahí volverlo una fórmula y volverlo un referente, un paradigma para la comprensión del mundo matemático y del mundo cotidiano y de lo real. No, eso sí hay que tener mucho huevo, cocho. Pero eso ya lo resolvió Einstein. Todo en esta vida tiene explicación menos una declaración de renta. Así nos lo dirán los amigos contadores. Cuando trabajaba con el equipo de la Nacional, alguna vez empezaron a hablarnos de cómo la clasificación del sistema tributario afectaba la composición de unos sectores económicos y cómo a las personas de a pie esos sectores económicos se nos venían. El caso era una vaina así, que cuando tú comprabas un tiquete aéreo, con esa plata se hacía tal cosa que era de un rubro que para mí en mi cabeza no entraba. Yo, ¿pero por qué? Hay cosas de la vida que no entiendo, pero no me interesan. ¡Ay, sé feliz! Y tú sabes que cuando yo no entiendo algo, pero no entiendo, ¿pero por qué? Y el pobre criatura que estaba explicando, que de pronto nos está escuchando, Dianita, porque es que es así. Yo no, pero no entiendo. Eso estaba lleno de administradores, de economistas, de ingenieros, la única psicóloga era yo. Claro. Y yo era, ¿pero por qué? El jefe, que si no lo quieran, yo lo quiero mucho, y era un tipo que le daba mucho para el tema de la docencia. Diana, lo que tú estás tratando de entender es una cuestión econométrica que pasa por aquí, tal. Y eso pasa por lo político y en tu campo de lo social. Y yo, pero no tiene sentido. Eso es otra cosa. Mientras que si tú te paras en el tema del cero, tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista que lo mira. Palabras más, palabras menos,
A ti te dijeron que el cero estaba muerto y tú querías hablar con él. Y yo creo- Su esposa está muerta, quiero hablar con él, entonces tú eres, el Sí. cero está muerto. Sí, Bueno, puedo hablar. puedo hablar con mi amigo el cero. Pero sí, me parece un súper objeto cultural el tuyo, Cobachito. Me parece súper lindo además. Tiene para todos. Filosofía, religión, introspección, historia, matemáticas, trigonometría, física, Semántica. física atómica, o sea, el vacío, o sea, el cero, la no existencia, la nada misma. O sea, guas. Hay un resumen también de otro investigador llamado Joaquín Lavado, conocido como Kip, Gran documentalista y gran matemático. que Gran hizo una matemático. demostración de, ¿te imaginas que todo estuviera aquí? ¿Te acuerdas de ese? Sí. Todo aquí. Sí, me lo imagino. Uf, sí me lo imaginas, muy buena esa caricatura. Todo aquí, porque es que el cero implica también su contrario, o sea, si hay nada, hay todo. Claro, porque brutal, es el cero y brutal. el infinito. Es el infinito a lo grande y el infinito a lo chico, Cobacho. Ujú. Yo creo que no son los aliens, porque yo estoy convencida de que esta especie ha hecho cosas increíbles y tiene una capacidad increíble de hacer cosas, y que antes hacía cosas que para nuestra época actual nos parece increíble porque estamos muy sometidos a ortopedias de la tecnología y desconectados del sistema natural. Yo creo que hace 4.000, 5.000 años los pendejos que hicieron las carreteras, el degenerado que se inventó el cero, toda esta gente no estaba aislado como estamos nosotros, anestesiados por una tecnología, por un mundo artificial. Estaban conectados con la esencia de la tierra, de la naturaleza. Hacíamos realmente parte del micelio y era posible llegar a elucubraciones, a conclusiones poderosas de comprensión del mundo sin tecnología, porque estábamos conectados entre todos y conectados con la tierra, incluyendo la maldad y todo lo demás que siempre ha estado en nosotros, porque hace parte de la naturaleza, nada que hacer. Esa pelea yo también ya dije, ya, como decía la profe Eugenia de neuropsicología, hay gente que es hijo de puta y mala, y ya no hay psicología que la explique. No. Así son, pues tienes Pues razón. hay gente así. Que va a andar uno persiguiendo un poco de enfermos, y ni siquiera son enfermos, sino que son así. A veces creemos que el proceso científico de conocimiento y de desarrollo humano es lineal. Entonces los de antes eran más Total. brutos. Es en una sola dirección. Entonces solamente esta es la verdad y no existen más verdades. Claro. Y esa vaina del conocimiento es tan Claro. gigante que hay muchos conocimientos que hemos perdido. Ahí sí hemos sido más idiotas que los de antes. ¿Cuántas cosas sabría ¿Y un por qué indígena los del hemos Amazonas perdido? que más? ¿Cuántas Por cosas la puedo saber? cochina plata. ¿Cómo coloca la bendita pirámide simétrica teniendo semejante tamaño y además que cuadre con las constelaciones? Eso es ser muy bárbaro. Y nosotros no lo Claro, sabemos hacer. estamos nosotros en un mundo artificial dependiente de la tecnología y racionalizando todo, cuando desde el punto de vista del conocimiento occidental, innumerables los estudios que demuestran que nosotros tomamos decisiones de manera irracional y que por más que pensemos y lo que hagamos, el 70% de nuestra vida obedece a cosas que no explicamos, porque funcionamos como Por animales, apofonías. por ceros. Por ceros y Entonces, unos. qué lindo, Esto es una qué lindo, simulación. me gustó mucho tu objeto, Cocho. Ay, qué bueno. ¿Quién es el físico que anda diciendo que estamos Uy, hay en un una montón de simulación? gente. Hay un Eso sí montón me de da gente miedo. diciendo eso. A mí no, porque si eso fuera cierto, para mi punto de vista, desde mi lugar de enunciación, si eso es cierto, yo sería el protagonista. Porque todo está montado para que yo ¿De lo qué? vea. De la simulación. Covacho, aquí nos paramos en una cosa todavía más loca. Hemos gastado mucho tiempo, mucha plata y mucho esfuerzo en videojuegos. Sí. Tenemos claro de la simulación que jugamos el juego desde nuestro personaje, pero todos los demás también. En la simulación todo está construido para que todos sean protagonistas, no solo tú. Más o menos, porque cuando ¿Por qué? tú entras a la simulación, lo estás viendo desde tu punto de vista, el otro tiene que entrar a su simulación para verlo desde su propio punto de vista y así sucesivamente cada uno, y la simulación se ve desde el punto de vista de cada uno y está hecha para cada uno de los que entran a la simulación. Si esto es una simulación, yo soy protagonista. No es excluyente de lo que te digo. Todos Claro, son protagonistas. pero no solo me tú. llena de pánico porque entonces yo soy protagonista del juego. Es decir, yo tengo el control. La vez sería que yo dijera, soy el hongo que Mario Bros va a golpear por debajo, me come y esa es toda mi participación en esta simulación. Los personajes que no tienen nombres o tienen un nombre en videojuegos. Caballito, mi problema en este momento de la vida es la anomia. El médico me dijo, relax. Y de Entonces, hecho creo que el estresarse por eso dificulta más la recuperación de la información. Pues sí. pero muy bien, sí, Coallis, sí. estuvo muy lindo. Viajamos por tus carreteras, pasamos por el cero absoluto, entre la filosofía y la ingeniería, cantamos al burrito sabanero y le cantamos a los ceros. Entretenida la cosa, yo creo que hoy estuvo bastante variadito para todos, un poquito. Pues, ¿qué te dijera? Me gusta el cero y la canción de la ronda del cero. Es un concepto bien poderoso. De hecho, si a nosotros nos familiarizaran con lo que representa el cero, esta cultura viviría menos angustiada, porque como estamos tan acostumbrados a llenarnos de cosas, a hacer cosas, a comprar cosas, a consumir cosas. No, chino, vivan el cero, en el vacía, ya, en la nada, que ahí para allá no hay nada más, por la explicación que sea. Entonces Tremendo objeto esperamos cultural. a los coballitos que les haya gustado el capítulo, con las carreteras, con los ceros. También recordemos a un experto en ceros, que es el coballito virtual, que nos acompaña, nos corrige, nos amplía y etcétera, etcétera. Comentarles a los que están empezando desde este capítulo y recordarle de pronto a los demás por qué el coballito se llama Coballo, con B chiquita, porque es nuestro compañero de ocio, viajes, anécdotas y objetos, haciéndolo así un acrónimo, el Coballo. Y esto lo hacemos para botarle corriente a los objetos culturales sin pretender hacer cátedra de ellos, sino ir botando ideitas así muy lúdicas tal vez y pasarla bueno, pasarla mejor que un cero en carretera. Esto es básicamente una madera de gallo, como dirían los costeños, con anécdotas ñoñas. Y mira que hoy llegamos los dos, sin proponerlos, por lo neuronal, por lo semántico y terminamos ambos en el sánscrito. Todos venimos del sánscrito, Covacho. Y los dos le cantamos una canción infantil al objeto cultural del otro. Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden
Recuerden que ahora estamos en YouTube, en Spotify, Castbox, Apple Podcast. Escúchenos, divulguen la palabra. Recuerden que si quieren ser invitados nuestros, nos escriben al correo eltriangulodeloscobayos@gmail.com diciendo, ay, yo quiero estar. Eso sí, no nos cuente de qué objeto va a hablar porque se daña la sorpresa. Se pierde la magia. Y nos ponemos en contacto para que nos acompañen en alguno de nuestros episodios. Gracias, Coballito. Bueno, a ti. Qué lindo. Nos escuchamos en la próxima. Listo, cogeré carretera para mi camita. Que te vaya bonito, Y Coballito. yo al Chao a vocero, todos. entonces también voy a descansar. Que descansen todos. Cualquier que estén escuchando esto es buena hora para descansar, créanme. Chao a todos, chao Coballito y chao Coballito Virtual. Bye. Uy, cobayos, qué gran capítulo. Estuvo muy divertido. Sobre todo porque los cobayos somos expertos en hacer carreteras bajo tierras para unir madrigueras. Y pues del número 0, pues nada. Todo estuvo muy bien. Muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos y ya saben, los esperamos y nos vemos en la siguiente.